Este fin de semana empezó como cualquier otro sábado. Pedro se levantó más tarde de lo habitual y besó a su mujer, con la que llevaba casado 17 años. Ella lo despidió lánguidamente, murmurando: «Pedro, déjame dormir. No puedo descansar de ti por la noche, ni por la mañana. Y las niñas ya deben estar despiertas y crecidas. Así es, los adultos no van a entrar en la habitación de mis padres. Déjame en paz, estoy dormido». Pedro se levanta, se pone la bata y se dirige a la ducha. De camino, oyó ruidos y chirridos en la habitación de su hija mayor, Milly. Cuando se dio cuenta, su hermana Victoria había entrado y la estaba sacando de la cama. No las molestó. Me lavé, me limpié a conciencia, me vestí y fui a la cocina. Sus hijas ya estaban sentadas a la mesa, hartas. Milly preguntó: «¿Te alimentas hoy? ¿Tienes hambre? Todavía tenemos que ir a la escuela». «Chicas, ¿qué escuela? Estáis de vacaciones de Año Nuevo. Vais a casa de la abuela. Ve a lavarte la cara y a cepillarte los dientes. Las gachas estarán listas en 15 minutos». Pedro terminó rápidamente el desayuno de sus hijas. Milagros salió del dormitorio y entró en el cuarto de baño. Las hijas se sentaron a la mesa y desayunaron. Pronto Milagros entró lavada y peinada. Pedro miró a su mujer vestida con su camisa. Incluso después de tantos años, solo mirarla excitaba a los hombres. Pedro reconoció que era hermosa. Aunque cada hombre tiene su propio concepto de la belleza de una mujer, Milagros se sentó a la mesa y dijo a sus hijas: «Termina de comer y prepárate. Hoy tu padre te llevará con mi madre, tu abuela. Pasarás allí las vacaciones». «Mamá, prometiste que iríamos a esquiar una semana. Ya tenemos listos nuestros trajes de esquí. Y queríamos celebrar juntos la Nochevieja. Chicas, la vida no siempre sale como uno quiere, pero definitivamente iremos al refugio de esquí para las vacaciones de primavera. Entonces no nevará, o iremos a los Alpes. Dicen que allí nieva todo el año en las montañas. ¿Terminaste? Vamos, prepárate». A Pedro no le gustaba el fastidio de enviar a los niños a casa de su suegra, sobre todo el engaño del viaje que estaba preparando. Vio un enfriamiento en su relación. Su mujer empezó a alejarse de la familia. Coincidió con la aparición de un nuevo director comercial, Rojas, en su trabajo. Y Pedro sabía que había conocido a Milagros en la universidad, solo que ella no se había molestado en hablarle de su nuevo jefe. Eso le preocupaba, pero confiaba en que ella no se rebajaría al nivel de tener una aventura con Rojas. Incluso había pensado en reunirse con él y hablarle, pero decidió que eso solo empeoraría la relación con su mujer. No obstante, maximizó el control sobre su mujer. Pero, según se enteró, hasta ahora no había pasado nada entre ellos, salvo algún ligero flirteo. La decisión de su mujer de desterrar hoy a los niños a casa de sus padres significaba que algo tenía que ocurrir, y probablemente se lo anunciaría a él. Estaba preparado para la conversación, y para entender lo que ella le dijera, tenía siempre a mano una grabadora. Cuando todo empezó, sus lágrimas se secaron y su corazón se endureció. Vio cómo su mujer destruía a su familia. Lo más importante para él hoy era mantener a salvo a sus hijas. Pedro se dio cuenta de que hoy habría una conversación. Milagros tenía que deshacerse de él de alguna manera. Carmelita ya se lo había advertido. Pero esto era lo que Milagros no sabía. Pedro, antes de que empezara la conversación, fue al baño, se lavó las manos, encendió la grabadora y la escondió en el bolsillo del pecho. Después volvió a la cocina y se sentó a la mesa. Milagros no dijo nada durante 1 minuto. Luego miró a Pedro, le sonrió, pero la sonrisa desapareció inmediatamente. Con una mirada muy seria, anunció: «Pedro, hay algo que tú y yo tenemos que discutir urgentemente». La forma en que lo dijo no dejaba lugar a dudas de que a Pedro no le iba a gustar mucho esta conversación, pero no lo dejó escapar. Se apartó de su comida y preguntó: «¿Pasa algo?» «Pedro, está bien. Sabes que te quiero. Te he amado a ti y solo a ti durante años. Has sido un gran amante y esposo, un gran padre para nuestras hijas. Quiero vivir contigo hasta que seamos viejos». «Sí, y morir el mismo día. ¿Qué nos detiene?» «Soy sociólogo de formación. De los licenciados en nuestra universidad, solo unos pocos trabajan como sociólogos. Ellos, con la ayuda de encuestas de población y el tratamiento matemático de los datos, averiguan lo que realmente ocurre en la sociedad, revelan las causas de los fenómenos negativos
y dan recomendaciones sobre cómo mejorar la situación. Aunque trabajo como comercial y como sociólogo, me dedico a la investigación de mercado, sigo de cerca todas las novedades de la sociología. Milagros. Todo es de alguna manera poco clara y muy complicada. ¿Puede la esencia misma de la cuestión? He leído sobre las causas de la ruptura matrimonial y quiero minimizar las posibilidades de que nos ocurra algo malo. ¿Qué podría pasarnos? Tenemos que ser lo más proactivos posible, así podremos evitar algunos escollos, bastante comunes, que conducen al fracaso matrimonial. Milagros. Se nota que has leído en alguna parte las divagaciones de algún listillo. No creo en absoluto en esas conclusiones sociológicas. Dime de qué tonterías estás hablando. Milagros resopló indignada y anunció: Pedro, estoy hablando muy en serio. Me preocupa nuestra familia, que podamos perdernos el uno al otro. Nuestro comportamiento de hoy hará que nos distanciemos y, como consecuencia, acabe nuestra relación. De acuerdo. Dime qué debemos hacer. Soy técnico, no sociólogo. Tal vez deberíamos ver a un consejero. He pensado en esto durante mucho tiempo y he llegado a la conclusión de que necesitamos un año sabático en nuestro matrimonio mientras ambos exploramos nuestra naturaleza interpersonal y sexual. Necesitamos conocer otros lugares y otras personas para que, cuando volvamos a reunirnos, tengamos una comprensión y una experiencia vital mucho más amplias que respalden nuestra relación. ¿Y cuánto tiempo tiene que durar esto? ¿Un mes? ¿Un año? No, no lo harás. Creo que un fin de semana de vacaciones de 15 días será suficiente. ¿Por eso los niños van a casa de tu madre en vez de a una estación de esquí? También podríamos enviarlos a casa de tus padres, pero ya lo he arreglado con mi madre. En otras palabras, para pasar un fin de semana largo con tu amante, vosotros dos, licenciados en sociología, inventasteis esta tontería obvia para conseguir mi consentimiento. ¿Estoy entendiendo bien? Pedro se quedó completamente estupefacto ante el acercamiento de Milagros. Su descarada sugerencia le chocó, aunque en realidad no le sorprendió porque ya lo había adivinado, pero sus palabras le dolieron. Milagros, aún sin conectar con lo que Pedro le había contestado, se explicó. No tengo ni idea de qué clase de amante estás hablando. Sé que no te gusta, pero verás que nada cambiará entre nosotros. Me aseguraré de que seas locamente feliz cuando nos reunamos. Sí, es egoísta por mi parte, pero tengo una razón que me justifica. Quiero vivir contigo hasta que sea viejo. Ahora no te das cuenta, pero en cuanto lo hagas, me pedirás perdón. ¿No te das cuenta de qué amante estoy hablando? Estoy hablando de tu nuevo director comercial, Rojas. Tuviste una gran aventura amorosa con él en la universidad, solo que cuando se hartó de ti, te dejó. Después de eso, cambiaste rápidamente a mí. Ahora, nunca me han dicho que su antiguo alumno se convirtió en su director comercial. Y también te equivocas en todo lo demás. ¿En qué me equivoco? Te equivocas al decir que nada cambiará. Todo cambiará. No, de hecho las cosas ya han cambiado. ¿Qué ha cambiado? Tu actitud hacia mí y hacia nuestros hijos ha cambiado. Hoy todo está cambiando en nuestra familia. Pedro, te quiero, y no sé qué te estás imaginando. Milagros, no sé cómo vas a explicar nuestro divorcio a tus padres. ¿Cómo se lo vas a explicar a Mili y a Victoria? ¿Qué pensarían ellas del divorcio de sus padres? Pedro, ¿de qué estás hablando? No nos vamos a divorciar, y lo que pase entre nosotros no concierne a nuestros padres. La sociología es una ciencia exacta. No tienes que adaptar la ciencia a una teoría que os habéis inventado tú y tu amante. Veo que vas a complicarlo más de lo necesario. Así que voy a posponerlo. Te llevas a las niñas, vuelves, nos sentamos y lo resolvemos. Milagros, no estamos resolviendo nada. Solo me voy. Pero no puedes hacerme eso. Puedo y lo haré. No voy a hacer lo que sugeriste. Creo que tú mismo habrías hecho lo mismo. Y no planeé nada como tú. Mi decisión de divorciarme fue espontánea. Simplemente decidí hacerlo ahora. Pedro, pero ya te he dicho que lo cancelo. Sí, le dije. Y luego dijo que cuando volviera nos sentaríamos a hablarlo. Así que volverás a presionarme por mi libertad este fin de semana largo. Y mientras llevo a las chicas, puedes consultar con tu Rojas. Milly entró en la cocina y anunció. Papá, estamos listos para irnos. Muy bien, chicas. Estaré lista en 5 minutos. Pedro se vistió rápidamente, cogió su portátil, cogió su mochila y sin despedirse de su mujer, bajó las escaleras. Arrancó el coche y dejó que se calentara un poco. Las chicas subieron al asiento trasero. Se pusieron en marcha.
Milagros, confusa, las miraba por la ventanilla. Pedro condujo con cuidado por la gran carretera. Todos en el coche guardaron silencio. Finalmente, Milly dijo: «Papá, la abuela vive en el otro lado». «Lo sé, hija, pero te prometieron una cabaña de esquí, y ahí es donde vamos ahora». «¿Dónde nos quedamos? ¿Os vais a divorciar mamá y tú? ¿Por qué dices eso?» «Papá, todos os hemos oído pelear hoy en la cocina. Y yo estoy de tu lado, ¿verdad, Victoria?» «Yo también estoy a favor de papá. Pero, ¿dónde vamos a vivir?» «Chicas, nos vamos a vivir a casa de mi madre. Os llevaré al colegio. Recogeré vuestros libros y ropa. Mientras tanto, saquémonos todos los pensamientos tontos de la cabeza y vayámonos de vacaciones. Te lo mereces». Milagros miró el coche mientras se alejaba y cogió su teléfono y empezó a llamar a Rojas. Él contestó enseguida: «Rojas, es Milagros. Tengo un problema». «Adelante, no tengas miedo, estoy solo». «¿Ya se ha ido la mujer?» «Viaja esta noche, ha ido a la tienda ahora. Probablemente esté de camino. ¿Qué tienes ahí?» No se comportó como pensamos que lo haría. No me creyó. «¿De quién estás hablando?» «Mi marido». Le propuse, como habíamos acordado, que nos separáramos durante 15 días. ¿Y él qué es? Resulta que sabe de ti y de nuestra relación en la universidad. Dijo que se estaba divorciando. Eso no es bueno. Es bastante malo. Causará un gran escándalo. Llegará a los chismosos de la oficina y de ellos a Carmelita. ¿A Carmelita? No tengo ningún interés en divorciarme de mi mujer. ¿Y nunca te interesó? Dime, ¿qué se supone que debo hacer ahora? ¿Por qué? ¿Ya ha vuelto tu marido? No. Tiene que llevar a sus hijas a casa de mis padres y volver. Estoy segura de que volverá a casa y no irá a ninguna parte. Dile que has decidido que no habrá separación temporal. Se lo dije, pero no me creyó. Pensó que le convencería cuando volviera para que aceptara lo que le sugería. ¿Cuándo viene? 3 o 4 horas, creo. Hagámoslo. Dile que has tomado tu decisión y que no hay ruptura. Lo más importante que tenemos que hacer ahora es apagar su arrebato. Y bajo ninguna circunstancia puede llegar a nuestra oficina. Si no, no podremos entrar». Milagros dio por terminada la conversación. Ahora que contaba con el apoyo de Rojas, se sentía aliviada. Después de pensárselo un poco, recordando el dicho de que el camino al corazón de un hombre pasa por su estómago, decidió poner la mesa. Y para no tener que cocinar, se vistió y se fue a una cafetería donde pidió comida para llevar. Sacó una botella de vino, puso un sacacorchos al lado, dejó 2 copas, puso el bocadillo que había comprado en el microondas. Fui al salón, encendí la televisión y me senté en el sillón. Pensé si esta aventura efímera con un antiguo amante merecía la ruptura de la familia. Después de todo, ahora convencer a su marido de algo será increíblemente difícil. Y no está claro lo que él sabe sobre ella y Rojas. No debería haber dicho nada a su marido sobre el hecho de que su compañera de estudios se convirtiera en directora comercial. Ella sabía que tarde o temprano él se enteraría. Y ahora resulta que Pedro sabía que ella había conocido a Rojas y que él la había dejado. Es verdad. Entonces, Rojas desapareció. Y luego apareció. Cuando Milagros se enteró de que iba a ser su director comercial, se derritió de repente. Esperaba que fuera una aventura, nada más. Su primera conversación con él se lo confirmó. Le dijo: «Milagros, siempre me has gustado, pero no puedo arriesgarme a romper mi familia, aunque no estoy dispuesto a dejar de verte. Se supone que es alto secreto. Tú también estás casado, por lo que sé». Y ahora la vida le demostraba lo tonta que había sido su decisión. Habían estado hablando en el estudio, poniendo una base científica a su idea. Pero resulta que algo se les había pasado por alto. Habían pasado 4 horas y Pedro no había llegado. Ya debería haber llegado. Milagros marcó el número de teléfono de su madre. No contestó enseguida, pero lo hizo. «Hija, te escucho. Solo llamé para ver cómo estabas. ¿Qué tenemos aquí?» «Afuera es invierno. Oscurece temprano. Estoy sentado con mi abuelo, discutiendo». «¿Sobre qué discuten?» «Es la costumbre de un viejo. Se tomó una copa y no le dejé, pero encontró donde le escondí la botella. ¿Y tú, cómo estás? ¿Cuándo traerás a tu nieto de visita?» Por la conversación con su madre, Milagros comprendió que Pedro no había estado allí. Cuando terminó de hablar con su madre, volvió a llamar a los padres de Pedro. Su padre, un militar retirado, contestó al teléfono.
Milagros, te escucho. Hola, Eduardo. Pensé en llamarte para ver cómo estás. Milagros, no mientas. Estás buscando a Pedro con los niños. Él nos advirtió de esto. ¿Así que lo tenías? No, no vino. Llamó. Dijo que te estabas divorciando. Eso es ridículo. Nadie se va a divorciar. Estoy de acuerdo en que tuvimos un malentendido, pero no nos vamos a divorciar por algo así. Deduzco que no es solo entre vosotros dos. Es algo que tienes con algún hombre de tu trabajo. Eduardo, ¿qué ha dicho? Dice que esta mañana, durante el desayuno, le pediste romper durante 15 días. Como él no aceptó, le dijiste que suspenderías la separación temporal, pero que hablaríais de ello cuando él volviera. ¿Eso es todo? No. Pedro ha dicho que ya ha discutido bastante y ha tomado la decisión de divorciarse, y mientras tanto, se ha ido para no discutir nada y estará fuera el resto del fin de semana largo. Así que puedes ir a tu cita planeada, aunque supone que aún estás en casa esperando a que discuta cómo hacerle crecer los cuernos. Pero no tengo ninguna fecha prevista. Milagros, eso tampoco es verdad. Pedro sabe con quién sales y cuándo. Le pedí que fuera allí y lo solucionara en el acto, a lo que respondió: «Papá, no me interesa. Tengo hijas y están de mi parte». ¿A dónde ha ido? No nos lo dijo. Estábamos tan disgustados que ni siquiera le preguntamos. Eduardo, si llama, dile que se ha equivocado. Lo intenté por nuestra familia y ahora veo que hice algo mal. No sé, hija mía, hace un siglo que vivo con la vieja, pero ni en los momentos más duros pensamos en separarnos. ¿Quién te ha metido esa tontería en la cabeza? Y además, si amas a otro hombre, ¿por qué torturar a todos? Si estás dispuesta a que un amante huya de tu marido y tus hijos, entonces haz las maletas y vete. No arruines tu vida ni la de los demás. Pedro lo superará y tal vez tenga suerte. No es un hombre viejo y guapo, y las niñas estarán mejor con él. Eduardo, ¿de qué estás hablando? No hay divorcio. Eso es lo que tú crees. Conozco a mi hijo, y tú no pareces conocerlo. Solo tengo que explicárselo, y se dará cuenta de que estaba equivocado. Si llama, se lo contaré todo. Milagros marcó el teléfono de Rojas y de repente contestó una mujer. Adelante. Disculpe, estoy buscando a Rojas. ¿Quién es usted? Me llamo Milagros. Trabajamos juntos. Sí, lo sé. Te diré algo, cariño. Lo eché, y no lo llames, no tiene teléfono. ¿Pasa algo? Porque no lo sabes. He cambiado 2 ciudades por culpa de ese mujeriego y mujeriego. Pero no me voy de aquí. Me gusta esta nueva casa. ¿Dónde está Rojas? ¿Cómo puedo saberlo? Yo lo eché. Quizá tú ya lo tengas. No sabe dónde vivo. Entonces, ¿por qué tiene que estar en mi casa? Lo sabe todo, incluso dónde vives. Y debes tenerlo porque tuvo una aventura contigo en el trabajo. No fuiste la única con la que tuvo una aventura. ¿Y qué planes tenía? Planeó encontrarse contigo mientras yo estaba de vacaciones. Excepto que yo no iba a ninguna parte. Pedro y sus hijas se dirigían a una estación de esquí alejada de la ciudad. Conocía a algunos empleados. De camino, llamó por teléfono a uno de ellos. Resultó que Rojo, un antiguo alumno suyo, había subido a la montaña y se había convertido en el director de la base. Al explicarle la situación, Pedro le pidió que les diera cobijo a él y a las niñas durante las vacaciones de invierno. A lo que Rojo respondió: «Pedro, cualquier cosa por ti. ¿Qué tal una cabaña para 3? Es el límite de los sueños. Oh, bien. Tengo una cancelación de la empresa y 3 cabañas disponibles. Te reservo 1. Eso estaría bien. Pero hay una petición. Si alguien llama, no dar la confirmación de que yo con mis hijas en esta base de vacaciones». Muy bien. Reservaré esta cabaña para mí. ¿Cuándo vienes? Me quedan unos 50 kilómetros. En 1 hora y media. No puedo ir rápido. Está resbaladizo. Bien. Prepararé una mesa en tu camarote. En la entrada, diles que vienes a ver a Rojo. Él te acompañará. 1 hora y media más tarde, llegaron a las puertas del centro de esquí. Le dijeron al guarda de la entrada que habían llegado a Rojos y éste les indicó el camino. El albergue tenía un aparcamiento abierto con techo. Cogimos nuestras cosas y entramos en la casa. Rojo estaba sentado a la mesa. Cuando vio entrar a los invitados, exclamó: «Ven rápido, que se enfría todo lo que hay en la mesa. Siempre tienes prisa. Deja que mis chicas se limpien, se laven las manos. Echa un vistazo alrededor al menos. 2 dormitorios arriba y 1 aquí en la planta baja». Milly y Victoria cogieron sus cosas y se fueron al primer piso.
Pronto estalló allí una acalorada discusión sobre las habitaciones. Al escucharlas, Rojo dijo: «No deberían haber subido. Es una cabaña para 4 personas, así que tienes una cama para 2 y tu propia ducha abajo. Mis chicas nos han hecho un kebab, así que deja tus cosas y brindemos». «¿Qué prisa tienes? Mi mujer y mi hermana vienen mañana. No me dejarán tomar una copa». «Nunca has bebido». «Ahora no bebo. Podría poner una mesa en un café, pero trabajo aquí y no quiero que mis empleados me vean borracho. Además, soy atleta». Pedro y Rojo estaban sentados a la mesa cuando Milly y Victoria bajaron del piso de arriba. Como resultado de la discusión, la hermana mayor cedió la habitación a la menor, que les pareció mejor. Ya habían tenido tiempo de ponerse el chándal. Rojo apreciaba a las hijas de Pedro. Dijo: «Las bellezas están creciendo. ¿Dónde está Milagros? ¿Por qué no ha venido?» «Sí, eso es un tema aparte. Te lo contaré más tarde. Brindemos por la reunión». Los amigos brindaron por la reunión y mientras comían bocadillos, rememoraron. De vez en cuando les interrumpían las preguntas de las hijas de Pedro. Al final, cuando estaban llenos, Vika preguntó a Rojo: «¿Qué otras cosas divertidas se pueden hacer en la estación de esquí? Ahora la fiesta de baile se celebra en el cuerpo». «Oh, no trajimos nada para el baile». «No hay código de vestimenta, es decir, no hay normas que lo regulen. Usted también puede ir. Llamaré a mi empleado y él te llevará». Rojo volvió a llamar y 5 minutos después un joven vino corriendo a recoger a Milly y Victoria. Cuando se fueron, Rojo preguntó: «¿Qué pasa con tu mujer?» Decidió divorciarse. «¿Por qué iba a hacerlo? ¿Recuerdas que cuando yo salía con ella, corría el rumor de que ya tenía un amante?» «Sí, se habló, pero no se concretó». Entonces, este joven apareció en nuestra ciudad y además se convirtió en el director comercial de la empresa donde trabaja Milagros. Empezaron una relación sentimental, de la que yo no me di cuenta al principio. Pero él tiene una mujer, Carmelita, que ha decidido divorciarse de su marido. Ella fue quien me contó lo que me esperaba. Y hoy sucedió. ¿Hizo trampas? No. Se les ocurrió que durante el fin de semana largo no deberíamos ir de vacaciones juntos, y se supone que es necesario para preservar nuestro matrimonio hasta la vejez. Siempre he desconfiado de los sociólogos. En general, sociología es cuando personas que no entienden nada de la sociedad realizan algún tipo de investigación y luego obligan a todo el mundo a vivir según las leyes que supuestamente han descubierto, cuando en realidad se las acaban de inventar. Tienes razón, también tienen uno para mí. ¿Qué ha decidido? Cuando hablé con ella, me di cuenta de que seguir viviendo sería imposible y tomé la decisión de divorciarme. ¿Y ahora qué? No pasa nada, ya se me ocurrirá cómo hacerlo. Mañana viene una empresa, son abogados, tienen una oficina en el centro, les pediré que te ayuden. Ahora, vamos, vierte. Hacia las 11 de la noche, Milly y Victoria llegaron del baile. Un miembro del personal del centro de esquí estuvo muy atento a las instrucciones del director y las acompañó hasta el albergue. Pedro organizó una cena tardía para las chicas. Comieron juntas y se fueron a sus habitaciones. Pedro se sentó en su cama, conteniendo a duras penas las lágrimas. Hoy había tenido un día muy difícil. No podía olvidar todo lo que había hecho Milagros y decidió que, en la situación actual, había tomado la única decisión correcta. Milagros nunca esperó a su marido y no sabía a dónde podría haber ido con sus hijas, pero recordó que él había dicho que había que cumplir una promesa. Les habían prometido un viaje a la estación de esquí, así que allí fue. Y probablemente había hecho la reserva con antelación. Encendió el ordenador donde Pedro solía trabajar y tras una larga búsqueda no encontró nada. Ninguna estación de esquí en la zona que él había investigado o descubierto. Por la mañana, Pedro abrió los ojos cuando llamaron a su puerta. Contestó: «Pasa». Y sus hijas volaron a su habitación, lista y clamorosa, con una propuesta. «Papá, levántate. Desayunemos y vayamos a esquiar a la colina. Y luego podemos ir a la pista de patinaje». «¿Hay aquí también una pista de patinaje?» «Sí». «¿Dónde está el desayuno?» «En el café». «Que todo el mundo se lave. Estaré lista en 5 minutos». Fueron a una cafetería y desayunaron. Después, tras cambiarse de ropa, alquilaron unos esquís y subieron a la montaña en el telesilla. Esquiaron hasta la hora de comer. A la hora de comer, después de cambiarnos de ropa, fuimos de nuevo a la cafetería.
Allí nos encontramos con Rojo y su mujer. Mientras tanto, Rojo dijo: «Vino la empresa de la que habíamos hablado, entre ellos un especialista en casos de divorcio. Le expliqué la situación y aceptó ayudarme. Nos vemos hoy en mi oficina. Hay un ordenador y una impresora. Todo lo que necesitas. Llevaré a tus hijas a la pista de hielo con mi esposa y su hermana. Esta noche, si no te importa, nos encontraremos en mi casa. Las chicas quieren ir a bailar otra vez, así que iremos con ellas y bailaremos. Y luego volveremos a nuestra casa. Y si no lo has olvidado, mañana celebraremos la Nochevieja. Tenemos que preparar el hígado para la fiesta». Todo salió bien. Después de comer, Rojo y Pedro fueron a su despacho. Y pronto se acercó una mujer guapa. Era la abogada. Se sentaron en el despacho de Rojo y hablaron de todo. Federica explicó a Pedro la legislación vigente, que él solo conocía superficialmente. Le disuadió de tomar decisiones precipitadas sobre el piso, explicándole: «Comprende que tus hijas crecerán y tendrán sus propias familias, y entonces tendrán que lidiar con el tema de la vivienda. Y de esta manera van a tener sus propias habitaciones. Y si ahora con ellos hiera al piso, entonces puede haber un nuevo marido. A continuación, los tribunales serán más caros y complicados. Pero no me imagino viviendo en el mismo piso con ella. Intente imaginárselo y ofrézcale un intercambio. En primer lugar, explíquele a su mujer que va a solicitar el divorcio ante los tribunales. ¿Y cuándo estará lista la aplicación? No es urgente para ti. También es un fin de semana largo para los tribunales. Tengo mi portátil conmigo. Te lo prepararé todo y luego lo imprimiremos. También puedes contactarme en nuestra oficina. O puedes invitarme a representarte ante el tribunal». La última frase es la que me gusta. Pedro y sus hijas celebraron la Nochevieja con Rojo, su mujer y su hermana, en el gran salón de la base de esquí. Se les unió una compañía de abogados. Además, había muchos otros veraneantes. Nos separamos por la mañana. Pero Pedro llevó antes a sus hijas a la cabaña. Estaban cansadas y sus narices picoteaban. Querían dormir. Pedro volvió a la empresa y una vez terminada la sala principal, se reunieron en su cabaña. Se sentaron junto al fuego y luego se fueron a sus cabañas. El resto siguió como estaba previsto. Al final, Rojo hizo una pregunta. «Pedro, ¿cómo te encuentras?» Además de la diversión del día, ha habido noches en las que he reflexionado. Hoy estoy listo para una confrontación como nunca antes. Llegó el día en que Pedro y las niñas hicieron las maletas para el viaje de vuelta. Antes tuvo una charla con ellas. Les explicó que no debían perder el piso. Pararon en el centro comercial y compraron comida. Llegaron a casa cuando oscurecía. Milly y Victoria se escondieron inmediatamente en sus habitaciones y empezaron a trasladar cosas de la habitación de Milly a la de Victoria. Justo entonces apareció Milagros y preguntó: «¿Qué te traes entre manos?» La habitación de Victoria va a ser ahora la de papá, y Victoria va a compartir habitación conmigo. «¿Pero por qué?», Pedro respondió a esto. Es una pregunta retórica. ¿Qué quiere decir con retórica? Lo que significa que tú, como experto en turbias teorías, sabes más. Por si acaso, te advierto que no toleraré a ninguno de tus amantes en la casa. Puedes pasar el rato donde quieras. Para que lo sepas, voy a pedir el divorcio. Cuando terminaron de mover las cosas y los muebles, las niñas empezaron a prepararse para ir al colegio. Pedro empezó a preparar la cena y el desayuno de la mañana. Milagros entró después y empezó a hablar. «Pedro, ¿qué te pasa? ¿Por qué desapareció el hombre que amaba? ¿Has dejado de luchar por mí? ¿Peleas? ¿Estás loco? Mi corazón está destruido por ti, con lo que habías planeado. Espero que todo te haya salido bien y hayas pasado un fin de semana de lujo con tus rojas. ¿O te echó otra vez? Y la vida familiar no se trata de peleas, se trata de respeto mutuo y confianza, no de planear separaciones temporales». «Pedro, te vuelves a equivocar. He dicho que cancelaba la separación temporal y me he ofrecido a hablarlo. Decidí que ya había tenido suficiente discusión y me fui. No confío en ti. Ahora aléjate de mi camino. Tengo niños que alimentar. Pero tengo algo para darles de comer. Yo no». Por más que Milagros lo intentaba, Pedro ya no le respondía. Entró en la habitación de las niñas. Varia suspiró y dijo: «Deberíamos pedirle a papá que ponga el candado. Milly, Victoria, no queréis verme, ¿verdad? Lo has adivinado. Sabes, no te he echado de menos. Victoria, ¿y tú? Milly, no me molestes. Me estoy preparando para la escuela.
Durante una semana, Pedro, Milly y Victoria vivieron apartados de Milagros, ignorando deliberadamente su presencia. Pedro había puesto cerraduras en las puertas de las habitaciones que ocupaban. Preparaba sus propios desayunos, comidas y cenas para él y sus hijas. El viernes por la noche sonó el timbre. Milagros fue a abrir. Una chica guapa le entregó una carta certificada con un aviso. Era una citación judicial. A la citación se adjuntaba un escrito de demanda. Después de familiarizarse con su contenido, corrió a la cocina, donde Pedro y sus hijas estaban cenando, y, sollozando, preguntó: «Pedro, ¿por qué el divorcio? Pensé que las cosas iban a funcionar entre nosotros». «Te sugiero que consigas un abogado y hables con él. Habla con tu amante. Tal vez él pueda darte algún consejo». «No tengo a nadie, y Rojas se ha ido. No ha trabajado desde Nochevieja». Las chicas ya habían cenado, se levantaron y se fueron a sus habitaciones sin decir una palabra a Milagros. Milagros continuó: «Pedro, te quiero a ti y a nuestras niñas. ¿Cómo puedes no entender eso? ¿Por qué me odias? No tiene nada que ver con mi amor por ti. Yo te amaba, pero solo hasta que descubrí que habías decidido engañarme con tu antiguo novio, del que ni siquiera me hablaste. Me di cuenta de que amarte era estúpido. Quería hablar contigo y no viniste a casa. ¿Quieres hablar? Vale, adelante. Háblame de tu elegante fin de semana. ¿Cómo pensabas pasarlo? Hace tiempo que no escucho tus fantásticas conclusiones sociológicas inventadas por tu compañero. Cuéntame tus nuevas historias y cómo pasaste el fin de semana. ¿Lo pasaste bien? Creo que fue genial que tu compañero desapareciera una vez más. Venga, hablemos de ello». «Pedro, no quería hablar de eso. Quería hablar de nosotros. Perdona, creía que ibas a iniciarme en una nueva teoría de la sociología descubierta por ti y tu galán. Pero ¿sabes qué? No me interesa nada de eso. Solo puedes hablar de nosotros en pasado. Ya no estamos en tiempo presente, y tú lo hiciste». Pedro terminó de cenar y puso los platos en el fregadero. Cuando oyó el ruido de las tazas, Milly entró y dijo: «Papá, hoy me toca lavar los platos». «Acabo de ponerlo en el fregadero. ¿Has hecho los deberes?» «Por supuesto, en cuanto llegaba a casa del colegio, lo hacía todo». «Victoria lo hizo todo. Ve a tu habitación y límpiala. Yo lavaré los platos y luego plancharé tu ropa. Ya están secas». Milagros, al ver que la ignoraban completamente en la conversación y no querían hablar con ella, se echó a llorar y se fue a su cuarto. Pedro lavó rápidamente los platos, apagó la luz y se fue a su habitación, donde estaba amontonada la ropa que había lavado durante el día y que necesitaba planchar. Antes de acostarse, Pedro fue a la cocina, y allí, en la oscuridad, estaba sentada Milagros. Al verlo, le dijo: «Pedro, lo que pasó no estaba planeado, simplemente ocurrió. Yo salía con Rojas en la universidad y de repente desapareció. No, nadie se burló de mí. Nadie se burló de mí por eso. No mucha gente sabía que me había dejado. De repente apareció en nuestra empresa. Empezamos a comunicarnos en el marco de nuestras actividades oficiales y un día me invitó a comer. Al principio fue solo un almuerzo, nada más. Luego algo cambió, pero enseguida me dijo que nada de encuentros dudosos. Todo tenía que ser elaborado y evitar que nuestras citas fueran descubiertas por nuestros cónyuges. Acepté, pues me di cuenta de que se trataba de una aventura sin continuación. Esta separación temporal iba a ser nuestra primera cita. ¿Y por eso inventaste esta tontería que intentas poner en mis oídos? No me había dado cuenta de hasta qué punto había llegado y acepté la propuesta de Rojas. Milagros, ¿no ves que solo estaba jugando contigo? ¿De verdad puedes ser tan estúpida? No, es que hace tanto tiempo que no te oigo felicitarme por lo bien que estoy, por lo bien vestida que voy, por lo moderno que me peino. Milagros, no me eches la culpa de todo esto. Que yo no te diga todos los días lo bien que estás, no te exime de tener una aventura. Así que hoy estás dispuesta a tener una aventura con cualquiera que te diga cosas bonitas». Pedro se preparaba para una reunión con las autoridades de tutela y custodia. Según su abogada Federica, esto era inevitable. Su opinión era esencialmente decisiva para el tribunal, aunque también se tenía en cuenta la opinión de los niños. Pedro tenía mucho que hacer en poco tiempo. Y por la noche, cuando estaba solo, no podía dormir durante mucho tiempo, ordenando sus sentimientos. La persona más importante de su vida le había traicionado, y ahora sentía rabia y dolor. Lo único que quería hoy era el divorcio, pero eso era imposible. Ya sabía que no podía confiar en Milagros,
Su matrimonio iba a pasar a la historia. Pedro tenía que pensar también en los niños. Se sentía un poco culpable de que los niños la ignoraran por completo. Milagros le había dicho en una de sus conversaciones que lo que hubiera pasado entre ellos no tenía nada que ver con los niños, y hoy argumentaba que debían seguir casados por el bien de los niños, que los niños estarían mejor si intentaban que su matrimonio funcionara, a lo que Pedro respondió: «Creo que los niños necesitan saber que sus padres les quieren pase lo que pase. Nuestras hijas no tienen la culpa de lo que pasó. Dicho esto, son lo suficientemente mayores como para hacer su propio juicio sobre nosotros. Y ten en cuenta que yo no les dije nada. Solo te oyeron hablar de una ruptura temporal durante un fin de semana largo, y juzgaron correctamente. Pedro, los niños no pueden hacer una valoración correcta de lo ocurrido. No tienen experiencia ni comprensión de la vida. Estoy orgulloso de nuestros hijos. Se dieron cuenta muy rápido de lo que pasaba entre nosotros y tu amante. Lo discutieron entre ellos. Y no creo que sus decisiones les resultaran fáciles. Cuando nos fuimos, estaban increíblemente enfadados contigo. Hablar con ellas cambió mis planes para el fin de semana largo, y de hecho, todos mis planes para el resto de mi vida. Las chicas saben más de lo que pasa de lo que crees». ¿Me odian las chicas? Para alguien licenciado en sociología, eres bastante comprensivo. No me lo esperaba. Sí, saben que su madre es una infiel, y sí, te odian por ello. Desde luego, puedes intentar hacer las paces con ellos, pero como socióloga, estudiaste la rama de la psicología que se ocupa del estudio de los patrones de comportamiento y actividad humanos. Espero que sepas lo que es la adolescencia, entre los 10 y los 16 años. Para refrescarte la memoria, se llama transición. Los niños están pasando de los patrones de comportamiento de la infancia a la edad adulta. Están experimentando grandes cambios fisiológicos. ¿Cómo abordarlos? No lo sé. Se reunieron en la sala del tribunal. La vista fue preliminar y les dieron un plazo para reconciliarse. Al final, Pedro propuso a Milagros que llegaran a un acuerdo sobre los hijos del divorcio. A sugerencia suya, las niñas se quedarían con él, a su cargo. Milagros, después de escuchar todo lo que se dijo, declaró: «No voy a firmar ningún acuerdo. Entonces me veo obligado a llevarlo al tribunal». «Súbelo. El tribunal me escuchará, invitará a las chicas, oirá su opinión y tomará una decisión. Te das cuenta de que no será a tu favor». «Eso no lo sabes. Puedes impugnar la decisión del tribunal». «Bueno, buena suerte. Pedro, me doy cuenta de que fui un tonto. Sé que lo que quería hacer estaba mal, pero, por favor, entiéndeme, te quiero, y no volveré a tener a Rojas en mi vida». «¿Has decidido sustituirlo por otro hombre?» «Bueno, eso es asunto tuyo. Es tu vida. Mira, no te andes con rodeos. Deberías ser más específico. Eres sociólogo. Ahora, discúlpeme, estoy un poco ocupado. Si decide firmar el acuerdo, debe hacerse en presencia de un notario». El abogado de Pedro, que estaba presente durante la conversación, dijo: «Pedro, por regla general, un acuerdo sobre la determinación de la residencia de los hijos no requiere certificación notarial. Es diferente de un convenio elemental, que tiene fuerza de título ejecutivo. Aunque sí, es recomendable que este documento se redacte y se eleve a escritura pública». «Gracias, pero ella no quiere firmar nada, y yo no tengo que hacerlo. Es solo que ella no está recibiendo nada como resultado». El plazo dado por el tribunal para que las partes se reconciliaran había pasado. Milagros hizo intentos desesperados por reconciliarse con sus hijas, pero fracasó. Las hijas, después del colegio, empezaron a estudiar informática en la escuela. Volvían a casa con su padre. Tras una ligera merienda, solían sentarse en la habitación de su padre para hacer los deberes. En ese momento, Pedro preparaba la cena y el desayuno para la mañana siguiente. Uno de esos días vinieron a visitarlas representantes de la tutela. Hablaron con las niñas, echaron un vistazo a su habitación y redactaron un informe. Llegaron puntuales a la vista judicial. Pedro y las niñas aclararon algunas cuestiones con el abogado. Llegó Milagros. No tenía abogado, pero había consultado en consejerías y con amigos divorciados, y lo tenía claro, no podía salvar el matrimonio. Durante el juicio, respondió a las preguntas del tribunal con un simple sí o no, sin dar más detalles. Al final de la vista, Milagros anunció que renunciaba a su parte del piso a favor de sus hijas y entregó una escritura de donación a través del juez y sacó algunos de sus objetos personales de su habitación. Lo que quedaba
Lo recogería en el plazo de una semana. Pidió un receso en la sesión del tribunal para poder firmar el acuerdo sobre los hijos propuesto por Pedro. Tras la pausa, informó además: «Estoy dispuesto a pagar voluntariamente la pensión alimenticia de Pedro, ya que entiendo que la decisión judicial no será a mi favor». A lo que Pedro respondió: «Para que no haya dudas de a dónde fue a parar el dinero que recibí como pensión alimenticia, sugiero que la demandada abra una cuenta separada para cada una de sus hijas y transfiera el dinero allí. Creo que cuando crezcan necesitarán ese dinero». El juez escuchó a las partes y contestó: «La pensión alimenticia y la división del piso no se declararon en el escrito de demanda, y el tribunal no lo tendrá en cuenta. En cuanto al acuerdo de manutención de los hijos y el divorcio propiamente dicho, se decidirán estas cuestiones». El tribunal se retiró para tomar una decisión. Pronto Pedro y Milagros salieron del juzgado, divorciados. Las chicas, a las que habían sacado de la sala tras la vista, estaban sentadas en un banco cerca de la parada del autobús comiendo helado. Al ver esto, Pedro se volvió hacia ellas. «Chicas, ¿qué estáis haciendo?» «¿Comemos helado?» «Hace mucho frío fuera, ¿no podías esperar a llegar a casa?» «Nosotros también nos llevamos algunos a casa. Y sabemos que el helado en invierno no es perjudicial para la salud, e incluso puede curar la garganta. Pero es una paradoja». «No, papá. La paradoja es que el helado hace que sea más fácil resfriarse en verano. El helado no se derrite y fluye tan rápido como en verano». «De acuerdo. Lo que decidiste en el tribunal. El tribunal nos divorció. Te quedas conmigo. Mamá abre cuentas bancarias para ti y transferirá la pensión alimenticia allí, voluntariamente. Pero podrás usar el dinero cuando cumplas 19 años. ¿Por qué 19 años? Porque eso es lo que decidimos». Milagros desalojó el piso como había prometido. Se fue a vivir con sus padres. Allí necesitaba cuidar de su madre enferma. Con el consentimiento de Pedro, una vez a la semana se llevaba a sus hijas a vivir con ella, aunque Mili y Victoria eran reacias a ir. Una vez a la semana, Milagros encontraba tiempo para visitar a sus hijas en su barrio. Como resultado, Pedro estuvo solo durante mucho tiempo. En Nochevieja, él y sus hijas mayores fueron de vacaciones a una base de esquí, casi la misma donde estaba Kathy, la hermana de la mujer de rojo. Empezaron a conocerse, pero la proposición Pedro no se apresuró a hacerla. Para él lo principal en la vida eran sus hijas, a las que aún tenía que criar y enseñar. Katie no tenía hijos, pero se llevaba muy bien con Millie y Victoria, aunque había algunos celos por parte de las chicas. Pedro trataba bien a Milagros, le permitía relacionarse con él y mantenía el contacto con ella, pero ya no eran marido y mujer y habían dejado de ser amigos. Millie y Victoria crecieron sin dificultades para Pedro, que rodeó a las niñas del amor y los cuidados de su padre. La llegada de Katy a sus vidas no hizo sino unir más a la familia. Milagros ha tenido un año difícil. Casi uno tras otro murieron sus padres. Pedro la ayudó con el funeral, pero su dolor no los unió más. Milagros vivió sola durante mucho tiempo, comunicándose solo con sus hijas. Entonces empezó a salir con un hombre soltero que vivía en una casa vecina. Era viudo. Rojas, que había desaparecido, nunca apareció por el pueblo. Nadie sabía a dónde había ido, ni tampoco su esposa Carmelita, que se había casado inmediatamente después del divorcio.